Muy bien, ahora en esta oportunidad vamos a utilizar o vamos a aprender a hacer otra operación con los vectores, ¿sí? Por ejemplo, multiplicar un vector por menos 1. O sea, yo tengo un vector b cualquiera, un gráfico de un vector b, y quiero encontrar el vector menos b. O sea, lo he multiplicado por un escalar, por un valor numérico que es menos 1. Entonces, cuando un vector cualquiera que tengo en el plano o en el espacio también, pero vamos a ver el plano nosotros, quiero encontrar el vector menos b, ¿qué tengo que hacer? Tengo que primero encontrar una recta en la misma dirección que b, o si no, prolongar un poquito la recta donde está el b, o hacer una recta paralela, es lo mismo. Lo que hace este escalar al vector, le cambia del vector únicamente el sentido. Acuérdense que los elementos del vector son el módulo, ¿sí? La dirección, o sea, la recta en donde está, dirección y sentido. Entonces, cuando yo multiplico por un número negativo o por un menos 1, solamente un menos 1, cambia el sentido del vector, o sea, la flecha, ¿sí? Entonces, un vector menos b, si yo tengo este b acá, va a ser un vector con el mismo módulo, que quiere decir la misma longitud, está sobre la misma recta o sobre una recta paralela y tiene sentido contrario, o sea, la flecha mirando hacia atrás. A ver, no se ve muy parecido los módulos acá. Tienen que tener la misma longitud, ¿ok? O sea, tienen que medir lo mismo. Esta longitud tiene que ser la misma que esta, ¿sí? Entonces, eso sucede cuando yo multiplico un vector por un menos 1. Ahora, si yo tengo un vector w, por ejemplo, y lo multiplico por menos 2, tengo que encontrar gráficamente cuál es el vector menos 2w, teniendo este como w, ¿sí? Entonces, tiene que estar sobre la misma recta dirección, ¿sí? ¿Y qué va a pasar con la flecha de este vector? Va a tener que cambiar, ¿sí? El sentido va a cambiar. Pero como no es un 1, el escalar que está acá, tiene que cambiar también su módulo. Entonces, en este caso, los elementos de este vector son el módulo, la dirección y el sentido. Cuando un escalar es negativo, le cambia el sentido, y cuando es distinto de 1, también le cambia el módulo. ¿Qué significa con eso? Esta longitud que yo tengo de w tiene que ser el doble, ¿sí? Entonces, si ahí había un 2, acá tiene que ir un 4 o lo que sea. Y si yo tengo un compás, es más fácil porque yo con el compás, ¿sí? Fijo, acá supongamos que es un compás, fijo la longitud de w y la marco 2 veces para el otro lado, ¿sí? Entonces marco una, marco 2, entonces mi vector w empieza ahí, termina en el doble de w y la flecha cambia hacia arriba. Ese es el vector menos 2w, ¿sí? Si de otra manera puedo plantear otra situación, otro escalar que no sea negativo. Yo quiero el x, tengo el x, quiero encontrar el 3x, ¿sí? Entonces, de los elementos del vector, que son el módulo, la dirección y el sentido, al tener un 3 acá adelante, cambia el módulo de mi vector x. ¿Cambia la dirección? No. ¿Cambia el sentido? No, porque el 3 no es negativo. Entonces, si yo tengo un vector x, ¿sí? Tiene esta longitud, lo grafico de esta manera, inclinación horizontal, tengo que encontrar un vector 3x en la misma dirección, porque no cambia la dirección, en el mismo sentido, o sea, con la flecha hacia la derecha, como la vemos acá, pero tiene que ser 3 veces más grande. Entonces, de esta, digamos, longitud, tengo que marcar el triple de esa longitud, ¿sí? Una vez que la medí, si es hasta ahí, la flecha hacia atrás, porque recuerden que el módulo va desde la patita hasta la punta de la flecha.
ese es el menos, perdón, ese es el 3x. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esta operación gráfica entre vectores se llama un escalar por un vector. Y gráficamente es lo que produce en los vectores cuando los escalares son positivos, negativos o distintos de 1, ¿sí? Podemos ver también situaciones en las que tengo mezclado lo que vimos en suma de vectores y producto de un escalar por un vector. Por ejemplo, yo tengo estos dos vectores y quiero encontrar 2b, ¿sí?, menos w. Quiero encontrar ese vector gráficamente, ¿sí? Todo esto son métodos gráficos. Entonces, 2b, acá tengo el vector b, significa un vector en la misma dirección que b. Entonces lo hago sobre la misma recta, ¿sí? Me conviene hacer el mismo punto de aplicación y que sea el doble que b. Entonces, mi vector 2b va a empezar ahí, porque yo tengo que sumarlo después con el menos w. Arranca acá y es el doble de b, ¿sí? Un segundito que no se me cambió el color, si no, no se va a ver bien, ¿sí? Es el doble de b, ¿sí? Entonces, arranca en el punto de aplicación, ahí tengo un b, 2b, ahí tengo el vector 2b, que arranca acá y termina ahí en la punta. Ahora, ¿cómo encuentro el vector menos w? Es un vector que está en la misma dirección que w, o sea que en esta recta, ¿sí?, tiene el mismo módulo, pero sentido contrario. Entonces me conviene encontrar menos w para el otro lado, ¿sí?, con el mismo punto de aplicación. Entonces de esta manera puedo aplicar el método del paralelogramo, ¿sí?, que vimos en el otro video y que se los voy a mostrar después cómo quedará. Entonces acá, en esta misma dirección, con el mismo módulo, encontraré el vector menos w. Y ahora tendré que sumar este vector más este gráficamente. Con el método del paralelogramo, llevo b a la punta de w o menos w a la punta de 2b, ¿sí? Por ejemplo, así quedará si yo llevo acá hasta acá. Y el vector suma empieza acá y termina donde termina la traslación de 2b. O sea que yo digo que con estos dos vectores, el lila y el verde que he encontrado, tengo que utilizar el método del paralelogramo que vimos en el video anterior, ¿sí? Y de esta manera combino los dos temas, ¿sí?, el método del paralelogramo y el producto de un escalar por un vector.